Bueno, pues buenos Listo. días a todas, a todos, a esta sesión del Seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad del Frente Popular Francisco Villa y del el Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos. En esta ocasión vamos a cerrar el módulo de argumentación. Vamos a dar después un descanso el día lunes y el día sábado comenzaríamos el módulo de discurso. Entonces, bueno, hemos recorrido en todo este caminar estos últimos 2 meses, ¿no? Eh, todo el mundo de la argumentación. Fuimos viendo la importancia de esta operación discursiva frente a la descripción, la narración y la demostración, esta parte de la subjetividad donde discutimos en torno a una cuestión más allá de la violencia, más allá del dogma, y que nos planteamos cómo resolver disputas en el ámbito de la vida política y dando opiniones a favor, opiniones en contra sobre un punto de vista que resuelve una determinada pregunta, una cuestión. Nos acercamos a esta dimensión desde la lógica racional, buscando que pudiéramos resolver con un procedimiento adecuado que fija reglas, que trata de evitar los errores de razonamiento, las falacias, ¿no? Que busca seguir principios que permiten participar a las víctimas, a todas las partes en disputa, se les autoriza la palabra, se reconocen la necesidad de dar razones, de aclarar los supuestos, de tener claridad, etcétera. Y después vimos la dimensión de la discusión cuando nos enfrascamos en una búsqueda de la adhesión política a partir únicamente de persuadir, de hacer creíble, de hacer verosímil un punto de vista en la retórica, siguiendo reglas también para poder disponer el discurso de la mejor manera, inventarlo de manera adecuada, iniciarlo ganando las voluntades, presentando nuestros puntos de vista que vamos a defender, narrar los hechos, presentar los argumentos, anticiparnos a los argumentos contrarios y finalmente resumir nuestros argumentos, nuestro punto de vista para ganar la voluntad del auditorio al que nos dirigimos, ¿no? Con una posición clara, ¿no? Y vimos la importancia en ese caso también de encontrar las palabras adecuadas, ¿no? De manera que correspondan al discurso y también a la oportunidad de la situación comunicativa para que se dirige específicamente a un público. Decíamos que cada público requiere una presentación retórica particular de los argumentos. Después nos metimos con el aspecto de la erística, que decíamos que es la discusión en donde se busca vencer a toda costa la parte adversaria y que aunque suena agresiva, fuerte, no es en realidad la palabra como combate, la palabra argumentativa. De cualquier manera es válida porque en la situación política constantemente debemos revertir situaciones de injusticia, de desigualdad, de dificultad en la correlación de fuerzas, y en esos casos pues tenemos que ir con todo a la búsqueda de la victoria mediante diversas estrategias y reglas también, como son la sorpresa, cómo hacer recargar la carga de la prueba en el oponente, cómo ocupar la posición del atacante, etcétera, ¿no? Y después vimos la parte exactamente contraria de cómo podemos buscar la negociación argumentativa, donde tenemos que atender a la complejidad de la argumentación, mirando por un lado la parte de que entre un punto de vista y una posición argumentativa hay una diferencia muy grande, porque el punto de vista que estuvimos presentando en las distintas dimensiones de la argumentación, pues es simple, si es una oración, es una proposición,
y la fundamos en datos, en hechos, y a partir de reglas, de normas, de leyes, transitamos de esos datos o hechos a los puntos de vista que defendemos, ¿no? En esa manera sencilla o complejizándola, dando bases de los datos o dando soportes de las garantías de la argumentación y a veces modalizando, limitando el alcance de la pretensión de verdad con algún modalizador como posiblemente, ¿no? Quizás en estos casos, y también condiciones de excepción, pero que finalmente en esas medidas buscamos avanzar hacia la defensa de un punto de vista que es sencillo, ¿sí? Un punto de vista, sus hechos y datos de soporte y la garantía que permite transitar a la aceptación, ¿sí? Pero en el caso de la negociación tenemos que ver, además de ese punto de vista, toda la posición argumentativa, ¿sí? O sea, que es, en realidad no solo para la negociación, también sirve para la retórica, para la dialéctica. Hay una posición argumentativa que es toda la complejidad de lo que somos como personas y como grupo político, es decir, qué ideología profesamos, si somos hombres, si somos mujeres, si somos de un grupo étnico, si no lo somos, si somos de las regiones del sur del planeta o del norte dominante, ¿no? Todo lo que implica como si fuera el 90% de un iceberg debajo del punto de vista. Y que si no atendemos esa complejidad, pues difícilmente vamos a ser buenos argumentadores porque simplificamos la discusión a la sola punta del iceberg, al solo punto de vista. También veíamos que en la discusión tenemos distintas dimensiones desde un punto de vista de la esencia de la discusión, porque no solo es lógica, sino también es emotiva, y cuando es emotiva tenemos que atender a esas dimensiones y a la relación interpersonal entre las personas o grupos argumentadores. Y también existe una dimensión intuitiva, todos los aspectos de espiritualidad, de creencia, ¿no? Que están de intuición, que están detrás de los puntos de vista. Y finalmente, la parte de la situación, donde decíamos que la situación social, política, pues es parte de la argumentación, lo que va a ser verosímil o no el punto de vista y va a permitir o no defenderlo e implica ciertas correlaciones de fuerza y también la corporalidad, así como nos presentamos con nuestra corporalidad en la escena de la argumentación, donde intervienen además cuestiones de orden también ideológico, ¿no? En esta presentación y manejo del cuerpo, de la mirada, del gesto, de la demanda, de la entonación, etcétera, como veíamos en la retórica, ¿no? Entonces ya hicimos todo ese recorrido. Ahora nos toca en esta sesión muy brevemente hacer algunos comentarios sobre lo que hemos visto a lo largo de todos los módulos del seminario, el aspecto del pensamiento de las mujeres y el aspecto de la interculturalidad, ¿no? Entonces, sobre las mujeres hay algunos aspectos que son parte, digamos, de la teoría general de la argumentación, donde mujeres han sido las que han contribuido, por ejemplo, en inglés, que en el último tiempo es hegemónico, ¿no? Una mujer que se llama Barbara O'Keeffe planteó la diferencia entre arguir y argumentar, que es como, diríamos, un poco discutir y argumentar, ¿no? Pero que es muy importante en verbos en inglés, to argue y to argument, ¿no? Eh, pero así como ella hay varias más, que contribuyeron con aspectos teóricos, pero en varios casos la mirada propiamente de las mujeres, más allá de cualquier discusión que seamos hombres o mujeres, es igual, ¿no? Ha sido interesante porque las mujeres han aportado ciertos temas que son fundamentales en la vida política que reflejan, digamos, lo que está detrás de toda la formación de las mujeres. Por ejemplo, una canadiense, Trudy Govier, fue muy importante en la argumentación y la reconciliación, ¿sí? Y este tipo de reflexiones permitieron, por ejemplo, resolver problemas intertribales de cientos de miles, ¿no? En África, ¿no?
Y eso no es casual que lo haya hecho una mujer, lo hizo una mujer porque es toda la postura, digamos, de las mujeres más comúnmente que los hombres en este tipo de temáticas, ¿no? Y otra dimensión también muy importante de la contribución de las mujeres ha sido lo que vimos en un par de momentos de las presentaciones sobre los principios de la argumentación racional y de la negociación, es decir, estos principios de involucramiento, de escuchar a la otra parte. No es casual que haya surgido de una teórica femenina porque pues los hombres tendemos en muchas culturas a ser bastante sordos, ¿no? A no escuchar a la otra parte y simplemente defender el punto de vista. Entonces, esta parte de interesarse, de involucrarse auténticamente en el punto de vista de la otra parte viene de las mujeres, ¿no? También el principio de interdependencia, de considerar que todas y todos y cada uno somos parte de una comunidad argumentativa y que cuando discutimos tenemos que pensar no solamente en el momento inmediato de lo que se obtiene, sino en el largo plazo de cómo estamos imbricadas unos y unas con otras, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones pues nos dan muestra de la importancia de a veces de la teoría y la epistemología, es decir, la teoría del conocimiento que está detrás de la argumentación y los aportes de las mujeres, ¿no? Ahora me voy a extender un poco más durante toda la sesión en la parte de la interculturalidad. Sí, esta es una parte que no pretendo como que manejen, pero por la orientación general del seminario de descolonizar, ¿no? ¿Sí? De atacar en las bases del capitalismo, de tener un punto de vista sobre las mujeres, ¿no? Y de resolver la colonialidad, es muy importante como tener un panorama mínimo de esto, ¿no? Es algo que no se conoce mucho, ¿no? Son cuestiones que están en proceso de elaboración, ¿no? Pero lo que vemos al analizar la argumentación en el nivel mundial de nuestros pueblos originarios es que en nuestros pueblos hay formas de argumentar, principios, reglas, ideas de verdad, de lógica, de diálogo racional, de retórica, del uso del lenguaje argumentativo, de la interpretación, que son propias de cada región o de cada pueblo y que definitivamente no corresponden con la idea occidental porque nuestros pueblos tienen una cultura que responde a una base, ¿no? Nosotros decimos un núcleo ético mítico, es decir, una teoría, ¿no? Y una visión del mundo que no es la misma que la de Occidente. Y entonces, aunque todavía no está en un proceso de incluso autoconciencia de los pueblos de estos aspectos, ¿no? Pensamos que es fundamental a la larga, ¿no? Para descolonizar estos ámbitos incluso que parecen tan universales como es el de la racionalidad, ¿no? Entonces, las muestras en las que nos basamos son más o menos unas 50 culturas continentales. Puede ser un recorrido muy rápido, muy breve, porque es más bien ilustrativo y además es un poco, digamos, más denso, ¿no? Empezando por aspectos de la lógica, ¿sí? Lo primero es la cuestión de la verdad, ¿sí? Toda la verdad pues es fundamental para argumentar, ¿no? La verdad y la validez. Y toda lengua y todo pensamiento supone una cierta verdad, ¿no? No puede no hacerlo, ¿sí? Entonces siempre hay una concepción de la verdad y hay equivalentes en cada cosmopercepción de esa idea de la verdad, ¿no? Entonces, en náhuatl, por ejemplo, ¿no? Por citar un caso de acá del territorio nuestro, ¿no? Tenemos la verdad, ¿no? Decimos Nelly, ¿sí? Eh, es como lo verdadero, ¿sí? Cuando decimos Sinelli es como el verdadero
principio y decimos que es cimentado, que es real, que es verdadero, que es firme, ¿no? ¿Sí? Y es también la raíz de un sustantivo que es Nelhuayotl, ¿no? Que es como el fundamento, el principio, ¿no? Y del sustantivo que en el tilistli, que es verdad y certeza, ¿no? Y tiene relación con un verbo, ¿no? Que es reconocerse o realizarse, y otro verbo que es averiguar, asegurar, certificar, testificar, poner en obra, ejecutar una cosa, ¿sí? Es decir, que la verdad en esta concepción del Nelly Náhuatl, ¿no? Es lo que tiene raíz, ¿no? Lo que veíamos en la tradición occidental, el fundamento, lo que está firme, que está bien cimentado o enraizado, pero incluso tiene una connotación argumentativa como asegurar, averiguar, certificar, testificar, ¿sí? Y a la vez poner en acto, ¿no? Es una manera que se relaciona, pero es particular e incluso decimos, estas concepciones son tanto o más poderosas que las concepciones de Occidente, ¿no? Luego, por ejemplo, en esta perspectiva, no asociamos la verdad solamente al pensar, como en Occidente, sino al sentir y pensar, y eso recorre prácticamente todo el continente con más o menos matices. Entonces, tenemos una filosofía que ahora se le dice no solo sentir pensar, sino también a veces corazonar, que es corazonar y corazonar, usar el corazón y usar la razón, ¿no? Que entre nuestras concepciones, ¿no? Y, por ejemplo, en el náhuatl, ¿no? Tenemos un verbo que es mati, que quiere decir justo sentir pensar, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, nematilistli, que viene de mati, ¿no? Que es prudencia o habilidad, ¿no? Es afecto, es encariñamiento, acción de interesarse, sentir afecto por alguien. ¿Sí? Y esta dimensión de Mati, de Mati Lisle, va a estar profundamente arraigada en la argumentación náhuatl, ¿no? Y implica en náhuatl también un campo de la verdad y de la pedagogía, es decir, no están separadas en el caso náhuatl la ética y la lógica, ¿no? Entonces existe, por ejemplo, también los términos melac, que es cierto, y melagua, que es bueno, verdadero, noble, ¿no? O sea, donde se juntan estos aspectos de la lógica y estos aspectos de la ética, ¿no? También existe Yolmelaguilistli, que es como la acción de enderezar los corazones, ¿sí? Para ser alguien sabio, ser alguien recto. Es decir, el camino del proceso educativo tiene que ver con la verdad y tiene que ver con la lógica y tiene que ver con la rectitud ética, ¿no? Y con la normatividad. Igualmente tenemos un concepto complejo que es Ixtlamachilistli, que es dar razón y conocer el rostro de las cosas. Ixtl, de Ixtli, es el rostro, ¿no? Y ma de mati, ¿no? Entonces es un concepto que está asociado a tener prudencia, a saber y sentir con la verdad, ¿no? Y tiene que ver con el principio ontológico fundamental de la cultura náhuatl, que es someteotl, ¿no? Con el rostro y el corazón, que es como cuando de hecho nos presentamos nosotros incluso como gente que nos ubicamos en la tradición originaria, aunque no seamos hablantes de lengua madre originaria, decimos, presento ante ti mi rostro y mi corazón, ¿no? Sí, y seguimos una ética, una normatividad que es lo bueno y lo recto, ¿no? Incualotl inyectotl, ¿no? Y hablamos de la dignidad humana como una dimensión esencial, ¿no? Que se dice Masewali, es como ser merecedor, es el equivalente de la condición de ser humano, ¿no? El, y este Ishtamashilistli entonces tiene que ver con dos aspectos, ¿sí? En esta razón y prudencia, con la parte de la verdad lógica y con la parte de Nematiwani, que es el sentimiento. Se dice en la tradición antigua, ¿no? Dice que si el,
andamos con el corazón de un lugar para otro, ¿no? Nos perdemos, nos destruimos, ¿no? Y porque le entregamos el corazón a todas las cosas, ¿no? En vez de tener razón y prudencia y conocer el verdadero rostro de las cosas, ¿no? Sí. Entonces, a través del corazón en esta idea del sentir y pensar, ¿no? Entonces, en la argumentación y la ontología de todo Indoamérica, tenemos una relación entre los principios de la verdad y el fundamento ontológico del ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en náhuatl, el principio fundamental, el que da base de todo, es Ometeotl, ¿no? Es lo que le da verdad. Ometeotl es como la energía, la entidad del dios dos, ¿no? Porque todo en el continente y en particular en la cultura náhuatl no es como dividido como en Occidente, masculino, femenino, ¿no? Sino que todo es siempre integral. Antes de ser uno, como en Occidente, que tienen la idea de la divinidad como un todo que luego se desdobla, en el caso del continente tenemos siempre la complementariedad de los dos, ¿sí? Y es de ahí que todo se genera, ¿no? Entonces, el Ometeotl, el principio 2, ¿no? Es lo que le da verdad a todas las cosas, y así pasa con otras culturas. Por ejemplo, en la cultura zapoteca o vinizá, ¿no? Tenemos el concepto de Genda, que es, digamos, análogo a Ometeotl, y siempre es lo que da verdad, lo que da fundamento a las cosas. Eh, este principio integral, ¿no? Implica que la argumentación es un poco diferente porque todo es complemento, es reciprocidad, es relación armónica. No es, por ejemplo, como en la dialéctica occidental desde Heráclito hasta Marx, ¿no? Pasando por Hegel, ¿no? Donde la idea es como por un lado uno y por el otro el contrario, ¿no? Sino que aquí todo es un proceso de complementariedad, ¿sí? Una parte no subsume a la otra, ¿no? No hay polaridad, sino complementariedad, ¿no? Es algo que es fundamental en los principios de prácticamente todo el continente. ¿Sí? No, no podemos considerar una parte sin considerar la otra, lo masculino sin considerar lo femenino. No podemos considerar hablar sin considerar escuchar, ¿sí? Esta dimensión es fundamental, ¿no? A todo el punto de vista. Eh, ya, ya. Perdón, es que estoy aquí poniéndole imanes a mi esposa, entonces, pero ya acabó. Ok, entonces este principio es sostén de todo, ¿no? También se dice en algunos textos, ¿no? Está Ometeotl in Tlaxico Ono, que es decir, en el ombligo de la tierra, porque es el fundamento de todo, ¿no? De lo que está en los cuatro puntos cardinales y en el centro, ¿no? Lo que está en el centro es Ometeotl, ¿no? Este principio general que da verdad, ¿no? Eh, Así tenemos, por ejemplo, también no solo esta idea del fundamento ontológico y de la relación entre ética y lógica, sino también la relación entre la lógica y la estética, ¿sí? Porque el principio, digamos, de todo lo que es verdadero en el caso náhuatl, tiene que ver con Inxochitl-Incuicatl, ¿no? Inxochitl-Incuicatl es la flor y el canto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los versos que dejó Nezahualcóyotl antes, digamos, de toda la modernidad europea, ¿no? Ya tiene un principio de la duda metódica, tiene un principio de lo que es lo humano, ¿no? ¿Sí? Y tiene un principio de la relación entre verdad y estética, ¿no? Dice unos versos de Nezahualcóyotl, ¿no? Que fue un principal, un tlactuani de Texcoco, ¿no? En el siglo XV. Él decía, ¿acaso decimos algo verdadero aquí, dador de la vida? Solo soñamos, solo despertamos del sueño, solo es un sueño, nadie habla aquí de verdad, ¿no? Es el cuestionamiento profundo
sobre la fugacidad de la vida y sobre la verdad de las cosas, ¿no? Eh, es decir, tiene un planteamiento que un siglo después vamos a conocer en Occidente por un planteamiento muy similar, por ejemplo, de Shakespeare, ¿no? Sí, cuando dice ser o no ser, ¿no? Sí, si la vida es un sueño, ¿no? O es verdad. Pero esos principios estaban ya en Nezahualcóyotl, en la cultura náhuatl, un siglo antes, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones nos hacen ver la importancia, porque así como lo vemos en Nahuatl, quien conoce su lengua y su cultura podría relacionar, por ejemplo, aquí hay compañeros Shuar, lo podrían relacionar con Arutam, ¿no? En el caso de los mapuches, ¿no? De los compañeros chilenos, el principio mapuche de Mapu, de la tierra, ¿no? Da fundamento, da verdad. En cada caso, podemos recoger maneras de mirar, ¿no? La verdad que son enriquecedoras, ¿no? También otro fenómeno que vamos a ver con los tajolabales, que es un pueblo maya, ¿no? Es que para este pueblo, ¿no? Como para todos los mayas, la verdad es emocional igualmente y se refiere al corazón, ¿sí? A las motivaciones internas que tenemos para recrear la comunidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, para los tojolabales y las tojolabales, eh, la verdad es necesariamente algo intersubjetivo, es yo-tú, ¿sí? Se dice, el habla solo es tal en tanto se dirige al escucha, ¿sí? No es como nosotros que hablamos y hablamos, ¿no? Entonces, lo que es claro, lo que es detallado en tojolabal es intersubjetivo y es un nosotros, ¿no? No hay un yo aislado, sino que se da en contacto de el yo en la comunidad, ¿sí? El yo frente al tú constituyendo comunidad. Y esto parece algo irrelevante, pero en realidad hace que se constituya enteramente de otra manera. Por supuesto que digamos, la influencia de Occidente va minando porque Occidente y las lenguas europeas y toda la perspectiva de vida, de cosmovisión que tienen, implican la individualidad, implican el capitalismo y entonces hace que en general todos los procesos de habla, de discusión, se centren en el yo, ¿no? En el individuo burgués del capitalismo, pero en la perspectiva comunitaria, cuando se mantiene, no es yo, Juan, Pedro, María, ¿no? Sino es yo y el otro, la otra, ¿sí? Es la construcción de esa nosotridad donde estamos poniendo en relieve el yo-tú y la comunidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los Vinizá, que se conocen como zapotecas, ¿no? Para ellos, ¿no? Hay principios lógicos muy precisos, ¿no? Por ejemplo, Juan Di es adecuar toda forma, toda parte, toda especie de una cosa al pensamiento en la correspondencia con la forma, ¿sí? Y Juan Di se asocia a lo que sería el logos de los griegos, ¿no? A dicha, que es palabra y es razón, ¿no? ¿Sí? Y se asocia también a agenda, ¿no? El principio homólogo meteotl, que es ser, es verdad, es principio de nacimiento de las causas justas, es la verdad en sí misma, cualquier cosa que es verdad es a través de Genda, ¿sí? Ese principio ontológico integral. Y las cosas solo son verdad en tanto son partes, especies o formas de esa Genda, ¿sí? Genda se dice es la madre de todas las cosas y que lo que no expresa Genda es falso, ¿sí? Y se dice también desde un punto de vista de la estilística, ¿no? Que la verdad está también en la limpieza de tus palabras, ¿sí? En la lógica, limpia tu palabra para que no la revuelvas, ¿sí? Está en la belleza, el amor, el cuidado, dicen, besa tu palabra, ¿sí? Y está en la parsimonia y la justicia, dice, pon tu palabra en una balanza, ¿no? Todos estos son principios fundamentales y distintos a Occidente,
un tanto análogos, pero con un matiz lingüístico, cultural, que nos es propio en cada caso, ¿no? Entre los quechuas, por ejemplo, allá en el territorio ecuatoriano, bueno, allá son quichuas, pero es la misma cultura, ¿no? Eh, Hay una relación entre la verdad, lo recto, lo exacto y la crítica, ¿no? Porque en quechua asociamos verdad y sabiduría y racionalidad en yachay, ¿no? Por ejemplo, tenemos unos compañeros ahí que están en un movimiento que es Yachay Causay, ¿no? Que es como la buena vida, ¿no? Y tenemos la idea del sabio, no solo la mauta, ¿no? Sino Yuyaniyok, que es lo racional y lo crítico, ¿no? Y en la filosofía de la lengua quechua, ¿no? Tenemos lo exacto, ¿no? Que es capac o juntasca, ¿no? Y lo verdadero, que es checan, ¿no? Y significa también recto, vertical, perpendicular, directo, derecho. Todas estas cuestiones son parte de una filosofía de la verdad, ¿no? En quechua y quichua, ¿no? Tenemos algo jurídico, ¿no? Y tenemos tres dimensiones, ¿no? De yachay, de lo verdadero, ¿no? Que es camán, que es lo justo, zulul o checa, checán, ¿no? Que es lo que se asume con confianza, y huamac hamutai, que es la novedad o la invención, es decir, se fija en estos correlatos de yachay, de lo verdadero, ¿no? Que sea justo, ¿sí? Que genere confianza, ¿sí? Y que tenga la capacidad de la novedad, de la invención, ¿no? Elementos sumamente importantes en esta cultura. Pero si se dan cuenta, aunque son propios de una cultura, así como Occidente generaliza y generalizó sus puntos de vista a partir de sus propias lenguas, culturas y cosmopercepciones, bueno, las nuestras también son susceptibles de universalizar, de ser compartidas, ¿no? Con otros pueblos, ¿no? Entonces, el campo de la verdad, por ejemplo, en quechua, ¿no? Implica dimensiones como Jamú, Jamú, Soncoyoc, que es una persona versada, entendida en lo que penetra y da razón de las cosas, de todo. Matuctam Huatuni es la falla, ¿no? Cuando se adivina lo que es falso, el error, lo que es no conocimiento, ¿no? O Tukini, que es la duda, la no determinación del conocimiento o estar perplejo ante algo en el sentido de no saber, de no tener la verdad, ¿no? Entonces, en cada lengua y cultura tenemos una particular manera de orientarnos en las bases mismas de la argumentación. Eh, Hay incluso dimensiones de la argumentación y la verdad que tienen que ver no con el logos de la palabra griega, ¿no? Y de todo Occidente, sino con lo visual, porque somos culturas muy simbólicas y donde en ocasiones la parte visual es fundamental. Por ejemplo, los Juniquín, que son un pueblo de arco y flecha sumamente sencillos del Amazonas brasileño, ¿no? En ellos la verdad se relaciona con la verdad de la imagen, la razón de la imagen, ¿sí? Hay un vínculo no como el logos griego, sino que hay una relación imagen, objeto y mundo, ¿no? Por ejemplo, Queen de los Juniquín o Kashinawa, ¿no? Quiere decir verdad, ¿no? Eh, pero Queen, en el caso de los Kashinawa, no se opone a lo falso occidental, sino que Queen, la verdad es en sí misma, ¿sí? No tiene algo que se le oponga falso, ¿sí? Y la lógica no es algo fijo, ¿sí? Porque la selva de los Juniquín es algo que se mueve constantemente, ¿no? Y la escritura de lo verdadero es intuitiva, ¿sí? Es quiseral, diríamos, ¿no? Tiene que ver con lo espiritual, incluso se habla de la lengua de los espíritus, ¿no? Y que esa lengua es el arte de escribir la cosa verdadera, ¿sí? Y hay un diseño que es el de la lengua de los espíritus, ¿no? Y lo que da verdad no es como la forma lógica de Occidente, sino es un ejemplar, un prototipo del diseño, porque todo se diseña, el cuerpo se diseña, ¿no? Y hay principios básicos de toda la filosofía Huniquin, que son Kenne, Dami y Yushing, son tipos de diseño,
que son los que dan verdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estos casos estamos enteramente en otra filosofía, en otra cosmopercepción, ¿no? Para este pueblo, la verdad es como un río, como en Heráclito, ¿sí? Pero desde otro punto de vista, desde un análogo de logos que es visual, ¿sí? Y tienen la idea de Ishi Ishi Kubai, ¿no? Que es como resolver a lo largo del camino, ¿sí? Entonces se resuelve la verdad asociada al camino, asociado al diseño, ¿no? Bai es el camino y es la unidad mínima para diseñar cualquier cosa en la cultura. Ibai, el camino es una forma de conocer, ¿sí? Y se constituye y se transforma porque el río, el Amazonas, va corriendo, ¿no? Y va cambiando. Entonces, la idea central de la verdad tiene que ver con esa inserción en el mundo del río, en el mundo selvático, ¿no? En un logos que es visual, ¿no? El, en el caso, por ejemplo, de los Hopi al sur de Estados Unidos, al norte de México, ¿no? Las cosas no son verdad, sino que se vuelven verdad, ¿sí? Eso es común a varias culturas del continente porque en muchas de nuestras culturas tenemos una visión cuántica, es decir, no hay una discontinuidad entre pasado, presente y futuro, sino que el futuro ya está presente, ¿sí? Y entonces, para ellos, para los Hopi, ¿no? Se dice que algo se torna verdad, no que es verdad, ¿sí? El verbo es tunatia, ¿no? ¿Sí? Y entonces decimos el deseo, las causas, el pensamiento se relacionan y en la acción de esperar, ¿no? Se piensa con esperanza porque se hace verdad lo esperado, ¿sí? Entonces no se es verdad, sino se vuelve, se llega a ser verdad las cosas, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con todas nuestras culturas que son proféticas, ¿no? Y que no son lineales, ¿no? Eh, Además de la parte visual en algunos pueblos, está la dimensión nomádica, ¿sí? Eh, Entre los guaraníes, un pueblo de varios países de Sudamérica, ¿no? La verdad es un proceso de caminar, ¿sí? Porque como son nómadas históricamente, ahora por el capital que pone barreras, que pone bardas, cada vez es más difícil, ¿no? Realizar la vida y la filosofía, la manera de ser el tecó guaraní, pero en su origen, ¿no? Pues la felicidad, la realización espiritual es buscar la tierra sin mal, ¿no? Y en esa idea, la verdad es un proceso, porque se descubre al caminar, ¿sí? Es decir, no está fijo, porque ellos dicen, Occidente, por ejemplo, lo español para ellos es como un charco, ¿sí? Que está estancado, que está muerto. Lo que no se mueve no tiene vida, ¿no? Entonces, yeguata, que es el concepto guaraní para caminar, es lo que conocemos concebida como un proceso de descubrir, ¿sí? Es algo dialéctico, ¿sí? Una relación del sujeto que conoce y su contexto que va cambiando, ¿no? Entonces, todas estas dimensiones nos hacen ver que la verdad está mucho más allá de la argumentación occidental en nuestros pueblos, ¿sí? Y tiene que ver también con el mito, ¿no? Incluso tiene que ver con esta capacidad, por ejemplo, chamánica, de recrear la corporalidad, de recrear el tiempo antiguo, ¿no? Algo que también tenían los egipcios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Chirihuano tenemos el tiempo arete, que es como el tiempo verdadero, ¿no? Donde hay una unidad integral, ¿no? Y tiene que ver con los principios fundamentales. En maya antiguo tenemos el Uch, ¿no? Y el Uch es como ese pasado remoto histórico, no se usa para cualquier cosa de algo cotidiano, no digo Uch, ¿no? Sino que ese tiempo remoto se emplea solamente cuando me refiero al tiempo mítico, al tiempo antiguo, al que me conecta con la totalidad y que refunda el cosmos, ¿no? En Otomí, en Ñañú, por ejemplo, ¿no? El acto sexual mismo es el momento de la verdad, ¿sí?
cuando tenemos el orgasmo, tenemos la visión clara, ¿sí? Es un momento de conexión, incluso asociada al alma y a la posibilidad de desprendimiento del alma, ¿no? Entonces, todos estos elementos, nada más de la pura verdad, nos dan idea de cómo se mueve muy diferente la argumentación. Y tenemos distintas lógicas. Voy a hacer un recorrido súper rápido, ¿no? Por ejemplo, tenemos un principio de no contradicción en la lógica Vinizá, ¿sí? Se dice, nada puede bajo la misma razón decir y no decir una relación con el ser, con Genda, ¿no? Es decir, es ese principio que fue tan complicado, complejo en Occidente, está entre los Vinizá históricos antes de la llegada de los españoles, ¿no? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, en los navajos, la idea de completud como la complementariedad es consustancial, no la oposición ni lo uno, ¿no? Entonces dicen en abajo que si algo está incluido, su opuesto debe estar incluido para todas y cada una de las cosas representadas, ¿sí? Entonces es una idea de que solo así se mantiene la armonía, ¿sí? Josjo, lo que es agradable, lo que es bello, lo que es bendito, ¿no? Cómo caminamos en la belleza, depende de que todo esté siempre en completud, ¿sí? Entre los Ijuju, una de los pueblos otomíes, ¿no? Se dice ese signo como una H, ¿no? Representa el padre, la madre y el hijo, ¿sí? Y es el camino y es el tres, ¿no? Entonces, el primer principio es una línea vertical que es igualdad y respeto, una línea horizontal que es la unidad, el cuidado, el hijo, y un principio de no tener, y también es la idea de padre, madre, hijo, ¿no? Entonces, esa es una manera visual de representar la lógica trinitaria de los Ijuju, de los otomíes, ¿no? Tenemos en general en el continente una lógica cuaternaria, casi todos los pueblos, ¿no? Porque son cuatro los elementos, ¿no? Son cuatro los rumbos, ¿no? Y son cuatro los tiempos del año, ¿no? Entonces vamos a encontrar mucho una lógica del cuatro, que en realidad en la escuela nos deberían enseñar con la lógica cuaternaria, ¿no? Porque es la propia de nuestros pueblos y la que da razón de todo, ¿no? El, Tenemos también la lógica del 5, ¿no? Por ejemplo, en los nahuas está Macuilxochtl, el 5 flor, que es los cuatro rumbos y el centro, o el Nahuayolin, que es cuatro movimiento, o el Itzamná de los mayas, ¿no? Que son esto, ¿no? Los cuatro rumbos y el centro, las cuatro extremidades, brazos, piernas y ombligo, la milpa, sus cuatro rumbos y el centro, o el universo entero y su centro, ¿no? Y tenemos las lógicas del 7, el 9 y el 13, ¿no? Donde están el arriba y el abajo. Todos los pueblos de nuestro continente tienen una idea del cosmos donde está el inframundo, el supramundo y el plano en donde estamos los seres humanos, ¿no? También se agrega el atrás y el adelante, ¿no? Y el tiempo presente, pasado y futuro, ¿no? Entonces, esta idea de los números y las lógicas es fundamental, ¿no? Entonces, necesitamos averiguar en nuestros pueblos cuál es la idea de la lógica, la idea de la verdad, ¿no? Y eso no es todo, ¿no? También tenemos, esto no me voy a meter porque es un poco más técnico lingüístico, ¿no? Pero en toda la teoría de la racionalidad y la argumentación occidental está Descartes, ¿no? Y la idea de la razón clara y distinta que se funda en lo evidente. Lo evidente es aquello que no necesita demostración, que ya de entrada consideramos cierto, como por ejemplo, tengo manos, tengo pies, ¿no? ¿Sí? Pero la evidencia tiene que ver con las lenguas, ¿no? Y tenemos una dimensión de la gramática que se llaman los evidenciales lingüísticos. Entonces, esos evidenciales lingüísticos, ¿no? Van a ser distintos en cada lengua, tienen una idea del testimonio y de lo que es evidente, ¿no? Según la información, es decir, qué tanto podemos comprar en la fuente o en la evidencia de la información, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza de esa evidencia, ¿no? Entonces,
por ejemplo, ¿no? En Huirrárica, un pueblo del occidente de México, tenemos una forma cani, ¿sí? Esa forma cani puede tener que ver con coherencia, es decir, si una información es relevante en un diálogo, si es válida la información y es irrefutable en las narrativas míticas, o si es una verdad probada, ¿sí? En una descripción sistemática o pedagógica, ¿sí? Entonces, tiene que ver con lo que en Occidente llaman principios dialécticos de relevancia, de validez, de verdad, pero a su modo, en su lengua, en su cultura, ¿no? En Nayeri, por ejemplo, es muy importante la dimensión de la duda, ¿sí? Entonces hay una marca que es TI, ¿sí? Que dice como el parecer las cosas, no es que sean las cosas, ¿sí? Y también tienen una manera de como comprobar que dicen miau, ¿sí? Y es ahí tienes, así es, ¿no? Dijo estoy enfermo y bueno, así es, ¿no? Son formas lingüísticas que son diferentes donde la duda racional se presenta de una cierta manera de forma estructural, ¿no? En quechua, por ejemplo, tenemos la evidencia con tres elementos que son impresionantemente lógico-argumentativos, ¿no? Tenemos un evidencial que es mi, que es equivalente a proponer P, ¿no? Un evidencial que se llama cha, que es equivalente a posiblemente P, ¿no? Y un evidencial que es sí, que es como presentar P, ¿no? Entonces, en la lengua quechua es una lengua muy lógica, ¿sí? Entonces tiene este tipo de elementos, ¿no? Y así podríamos ir, ¿no? Con una larga serie de casos y de muchas lenguas, ¿no? También el manejo del nombre es algo que es fundamental a la lógica y es particular en cada pueblo. Ahí no me voy a meter, ¿no? Sí, por ejemplo, entre los guaraní, pero en todos los pueblos, ¿no? Por ejemplo, en Mepa, ¿no? El nombre es algo que tiene que ver con una dimensión muy amplia de toda la vida de los MEPA, porque es como adquirir el nombre, tomar el nombre, es que las cosas sean, ¿sí? Significa como que cada persona hace su nombre, como los guaraníes, ¿sí? Entonces, no me voy a meter en eso porque es algo como ya muy detallado de las culturas, ¿no? También la dialéctica tiene una dimensión en cada cultura, ¿no? Por ejemplo, esta idea del tojolabal, yo, tú, hablo, escucho, ¿no? Es algo consustancial. También tenemos una dialéctica en nuestras culturas que tiene que ver con algo que no está en Occidente, que es la dimensión simbólica y espiritual, ¿no? Los lenguajes sagrados, ¿no? Por ejemplo, entre los mayas tenemos el lenguaje de Suyua, entre los Guna en Panamá, el de Purbacaya, ¿no? En esos casos, el modo de discutir pues no tiene nada que ver con la racionalidad occidental, porque es en la medida que tú conoces el lenguaje, puedes saber las respuestas que se deben dar. Y digamos, la persona sabia o sacerdote que más conoce el lenguaje sagrado es quien gana en una discusión, porque el arte está en el conocimiento de esa dimensión sagrada, de ese código oculto, ¿no? De las cosas. O, por ejemplo, también en el ámbito político, ¿no? Tenemos el Nican Mopowa y tenemos una infinidad, pues, ¿no? Pero el Nican Mopowa es un texto muy importante porque es el texto que funda en México bueno, en Nueva España, ¿no? La Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero es un texto argumentativo sin igual en la historia mundial, es una pieza, ¿sí? Porque con él se avanza, ¿no? Voy a decir un poquito del Tojolabal antes de meterme al Nican Mopogo, ¿no? En Tojolabal decíamos, el diálogo es fundante, ¿sí? Y es algo que tiene que ver con la comunidad, ¿no? Y tiene que ver con el consenso político, ¿no? Y el concepto en sí nos lleva a estar emparejados, ¿sí?
Y estar emparejados permite que las relaciones yo-tú se desplieguen de manera adecuada en la igualdad, ¿sí? Porque tenemos que ver por la comunidad, no por yo, no por tú, sino por yo-tú, por la comunidad en una misma condición de emparejamiento, es decir, es una idea comunitaria, social, colectiva, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, en, para el consenso, ¿no? Se dice que hay que coordinarse, no subordinarse, ¿sí? Y entonces dice, vamos a emparejarnos, ¿no? Para ponernos de acuerdo, para generar el consenso. Es decir, es otra dialéctica, no es la dialéctica que revisamos de confrontarnos, sino que es la dialéctica de cómo conseguimos llegar a un acuerdo entre las partes, ¿no? Entonces, es una idea que desde la cosmopercepción profunda es diferente en cada caso, ¿no? Entonces, no se puede entender la subjetividad de lo emparejado si no apelamos a la dimensión nosótrica del Cajolabal y al sentir y pensar, ¿sí? Porque es a partir de los demás que sabemos lo que nos dice nuestro propio corazón, ¿no? Entonces, del lenguaje simbólico no me voy a detener, ¿no? Es algo muy particular, pero consiste en conocer el lenguaje, ¿no? Y esta dimensión de lo simbólico que tenemos que tener las claves, ¿no? Eh, Me voy a meter directamente con el Nican Mopogua. El Nican Mopogua es como una cumbre de la dialéctica intercultural desde los nahuas, ¿no? Y entonces ese texto lo realizaron los Tlamatinime, las personas sabias, ¿no? En un contexto ya de explotación, de despojo, de discriminación, de exclusión, de muerte, ¿no? Y tenían principios ético-políticos y discursivos frente al choque cultural, ¿no? Y, por ejemplo, un principio como el de la epistemología feminista de la argumentación es incluir y asumir el discurso de la otra parte, reivindicando lo propio, ¿no? Pero imagínense, no es lo mismo reivindicar lo propio cuando te están avasallando y matando al 90% de tu población que cuando estás en una situación de simetría, ¿no? Y aún en esa condición plantean esa inclusión y asunción de la otra parte, ¿no? Y el punto de vista, lo que llamamos en teoría política, el lugar de enunciación, desde donde hablamos, es fundamental. O sea, no es lo mismo si habla un hombre que una mujer en una sociedad patriarcal. No es lo mismo que hable un mestizo que hable un shuar en una condición de colonialidad, ¿sí? Entonces, el lugar de enunciación del Nican Mopogua es el lugar de los vulnerables, ¿no? Desde una idea teológica, que es Tezcatlipoca, que es una divinidad, se le puede decir, aunque en realidad es algo que rebasa esa dimensión, ¿no? Tezcatlipoca en su presentación como Icnocahuacintli, que es Tezcatlipoca el compasivo, ¿no? Y desde ahí habla el Nican Mopogua, ¿no? Luego contrapone eh, con el diálogo de los franciscanos, porque el Nican Mopogua se da como un diálogo de los Tlamatinime cuando años antes, ¿no? Cuando llegan los franciscanos, dicen que hay un diálogo, pero ese diálogo es la imposición de la doctrina cristiana, ¿sí? No hay ningún diálogo, no se escucha a la otra parte. Y en el Nican Mopogua se escucha a la otra parte, se le da voz, ¿sí? Y se plantea una perspectiva de la teología de Tonantzin, ¿no? De la Virgen de Guadalupe, desde un diálogo con aquello que se les fue impuesto, ¿no? Entonces es un diálogo político para orientar la voluntad a la asamblea de los creyentes, ¿no? Busca construir una teología intercultural ese breve momento. Podríamos decir que en todo el continente el nodo de pensamiento originario fundamental en una situación ya de colonialidad es el colegio de Tlatelolco, ¿no? Y entonces desde ahí buscan construir, ¿no? Pero considerando al otro que ya se había impuesto, ¿sí? Pero buscan transformar críticamente, ¿sí?
que se recupere el propio núcleo de pensar náhuatl, ¿no? Y suponen un principio de validez intersubjetiva de que todos los seres humanos son más iguales, todos tenemos dignidad, ¿sí? Y se defiende la postura de la comunidad indígena, ¿no? Entonces tiene lugares comunes de la retórica y de la dialéctica crítica, ¿sí? Por ejemplo, la consideración de lo justo y lo injusto, el respeto y el desprecio, ¿no? La dignidad y la denigración, la liberación y la opresión. Sí, todo eso está en el discurso del Nican Mopowa de fundamentación de la Virgen de Guadalupe, ¿no? El doctor Juan Manuel Contreras, que lo tuvimos acá en el seminario, dice en su tesis doctoral, ¿no? La comunidad indígena de Tlatelolco está en favor de que las comunidades humanas que conforman el mundo cultural solucionen sus diferencias y conflictos paca yokushka, es decir, sin violencia, sin muerte, en paz, en tranquilidad, ¿no? En ese sentido, abogan por el cumplimiento del deber ético racional o la exigencia normativa universal de solucionar de manera pacífica y argumentativamente los conflictos, ¿no? Y tienen criterios dialécticos, ¿sí? Por ejemplo, las reglas que vimos, ¿no? Para los informantes de Sagún, ¿no? Dicen, no estés atontado, no hables deprisa, no quites la palabra, no confundas, toma, recoge, acércate a lo que es verdad, ¿no? Entonces, todos estos son principios de dialectificación, ¿sí? Que están en el origen precuautómico, ¿no? Entonces, y finalmente la retórica, una breve mención, ¿no? Cada pueblo, cada lengua es retórica, o sea, ninguna lengua puede no ser retórica, ¿sí? Entonces, hay desarrollos que son particulares a cada lengua y a cada cultura. Cada lengua y cada cultura tiene sus propios géneros, sus propias ideas de lo que es bueno, ¿no? Sus propios géneros, ¿no? Por ejemplo, los nahuas tenían la palabra antigua, ¿no? ¿Sí? Tenían la palabra recta, tenían el albur, que es un juego de la sexualidad, tenían los cantos, los cuicacayotl, ¿no? Los zapotecas, los vinizá tenían el Ivana, que era un discurso ceremonial, los mixtecos el Sabi, ¿no? Y así podemos hacer un listado de cantidad de géneros. Por ejemplo, los quechuas, el Jaili, que es el himno sagrado, o Arahui, que es lo amoroso, ¿no? O el poema de los entre dos sexos, el Guaguaki Strutus, ¿no? O el canto del Cashwa, ¿no? Los consejos de los mapuche, acá que están los chilenos, Gulamtugun, que es como el consejo moral y sabio, ¿no? Y así hay una infinidad de elementos retóricos en las culturas. Uno de los más famosos es el Huehuetlactoli Nahua, porque se quedaron documentados con bastante detalle, ¿no? Eh, los Guna, por ejemplo, tienen una idea retórica que es en Panamá, que es general y es muy hermosa porque tienen no el proponente, el oponente y el auditorio de la argumentación occidental, sino que hay un cantor, que es el Saila, ¿no? Tienen alguien que responde por esta cuestión de la intersubjetividad, que es el Abinsued, pero hay alguien que es el interpretante, el interpretador, el hermeneuta, el que descodifica, que es el Argar, ¿no? Y luego tienen los que vigilan en el público, porque somos una sociedad comunitaria, ¿no? Esos son los Suaribgan, ¿no? Y el público o el auditorio. Entonces, fíjense, los lugares de la retórica guna son muy diferentes a los de Occidente. ¿Sí? Alguien que canta, que habla, alguien que responde, alguien que interpreta, alguien que vigila y alguien que es el público o el auditorio, ¿no? Entonces, ¿por qué presento esto? Porque la idea de que aunque tenemos un aparato argumentativo occidental impresionante, valioso y necesario para la vida política y democrática, realmente un futuro posible tendría que considerar todas las posibilidades de nuestros pueblos, pero pues eso depende de la emergencia y el empoderamiento de los pueblos originarios, de sus lenguas, de sus culturas, ¿no?
Y en fin, bueno, como hoy tenemos poco tiempo y sí quisiera que platicáramos un poquito, aquí lo voy a dejar. Sobre esto podríamos hablar días enteros, ¿no? Pero espero que con esto como que quede un poco visto que no podemos simplemente asumir la perspectiva de Occidente, ¿no? Sino que tenemos que valorarnos a nosotras mismas, nosotros mismos, en nuestras propias lenguas y culturas, porque hay cuestiones que tienen un valor grande para nosotros, pero que además es susceptible de ser compartido con la comunidad internacional, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, con esto quiero cerrar un poquito este módulo de la argumentación y que podamos entender este legado de 25 siglos de Occidente como algo valioso, indispensable para la vida política, pero que también deberíamos en cada caso, en nuestro país, en nuestra región, ser capaces de conectar con aquellos elementos que no son propios, ¿no? Y bueno, les dejo 20 minutitos la palabra a ustedes. No sé quién quiera comentar, platicar, preguntar. Es suya la palabra. Yo sé que estas cosas son un poco un estallido que atiborra, ¿no? Pero bueno, no quería yo cerrar el módulo de argumentación sin que nos metiéramos a estos aspectos porque a mí me parecen fundamentales, ¿no? Hola Pedro, buen Hola. día. Me pareció excelente tu recorrido. Realmente cosas muy interesantes y tienes mucho gendavianis, tale gendavianis, nelachi dolola naroba. Y tienes mucha razón te digo que tienes mucha inteligencia, mucha luz en tu cabeza y luz en el corazón. Tienes grande el corazón. En zapoteco. Y Gracias. te quiero decir también que tenías mucha razón con la cuestión de la palabra. Dice, aquí en zapoteco dice, gupastichalu, o sea, sé firme y congruente, cuida tu palabra, ¿no? Limpia tu palabra, no la enredes ni la mezcles, o sea, no la contamines, o sea, sé coherente con lo que tú estás diciendo. Y entonces, la cuestión de la palabra se dice con verbos también, así como de, del, del Genda, el Genda como lo es todo, lo genera todo, está diciendo todo dentro de lo que es, ¿no? Pues bueno, breve mi aportación. No, muchísimas gracias. Sí, pues justamente tú eres un ejemplo junto con las compañeras y compañeros del CIET que están de los Vinizá porque pues conocen su cultura y defienden su palabra, ¿no? Aquí les quiero comentar porque como hay compañeros de otros grupos, ¿no? Que el caso Vinizá es muy relevante en México porque es una comunidad numerosa, cerca de 500,000 personas, ¿no? Pero no son una comunidad que como que se haga menos con su lengua, sino que al contrario, ¿no? Es una comunidad que defiende su lengua, la presenta, la trata de enseñar, ¿no? Es una palabra que no está exenta del conflicto de la colonialidad y de los problemas, ¿no? Pero es un pueblo mexicano que defiende su palabra, ¿no? Y tiene orgullo de su palabra. Adelante, José Hueréndira, no sé quién es. Buen día a todos. Estamos aquí reflexionando porque ciertamente es interesantísimo. Incluso la pregunta que nos salta ahorita a la mesa es cómo se dirá en purépecha. Efectivamente, el sentido de la palabra y también en el náhuatl, que ya ves que es el que habla bien, el procurar el que habla bien, el que habla y la palabra, actuar en consecuencia. Viene aquí en ese sentido. Quizás yo quisiera ubicar en la posibilidad, y Pedro, ojalá nos puedas dar un poquito más en términos de efectivamente la palabra y el mundo. O sea, porque la palabra, y bueno, a lo mejor me excedo, pero creo que en los diferentes pueblos la palabra tiene que ver con el mundo.
referencia al cielo, la tierra, el agua, el fuego. El fuego en lo particular, esta palabra del fuego, tenemos ahí el fuego nuevo como ceremonia, pero sí la palabra en el sentido del mundo. No sé si me explico, pero sí me asalta luego esa pregunta como una visión del mundo, la lengua, la palabra, el mundo, o lo que se entiende como mundo, porque también creo que lo estoy extrapolando sin ningún sentido. Sí, sí, es muy importante, ¿no? En náhuatl tenemos esta palabra que es tlactolpepenalistli, ¿no? Que sería el equivalente de la elocución occidental, ¿no? Eh, es como escoger, pepenar las palabras, ¿no? Conforme a la razón y a la prudencia, ¿no? Entonces, parte de lo que tiene que tener la palabra es esa adecuación, pero es una adecuación lógica, es una adecuación ética y es una adecuación estética, porque es muy importante Yolotl, es decir, el rostro y el corazón, ¿no? Y es muy importante enderezar los corazones, ¿no? Entonces, en cada cultura vas a encontrarte con esa adecuación. Ahora, lo que yo les comentaba es que en algunas ocasiones no es solo la adecuación a la palabra, sino la adecuación a otros principios, ¿no? Por ejemplo, la adecuación a la imagen. En muchos de los pueblos donde la imagen es algo central, donde el diseño es fundamental, como en varios pueblos amazónicos, pero también algunos pueblos nuestros, ¿no? Y entonces ahí tiene que haber una adecuación y una relación con el mundo, y a través del diseño penetramos en la verdad del mundo. Esto lo podemos comparar en Occidente, por ejemplo, con el último siglo, porque el último siglo descubrió la geometría fractal, ¿sí? Y entonces la geometría fractal nos dice que las cosas, aunque las vemos en principio de una cierta manera, si penetramos en su geometría, está hecha de pequeñas unidades todas idénticas, ¿no? Y así entendemos como la dimensión profunda del mundo a partir de esa geometría, ¿no? Entonces los pueblos con diseño tienen esta idea de la adecuación del diseño y la parte también de la dimensión de otras epistemologías o nociologías, formas de conocer, como los guaraníes, ¿no? O sea, el mundo no es algo que está fijo, porque el mundo depende del sujeto que conoce, y el sujeto conoce conforme camina. Entonces, no es solamente la palabra, sino es la acción. El andar en el mundo es el que da verdad y el que permite conocer, porque lo que está fijo, lo que está estancado, no conoce, ¿sí? Está muerto. Entonces, ahora, cuando es estrictamente la idea de palabra y mundo, pues tenemos muchos pueblos, la mayoría que tienen una riqueza enorme. Por ejemplo, en Purépecha, ¿no? Acá en la región, Guandacua es la palabra, pero Guandacua es muchas cosas, porque es, por ejemplo, la persona sabia de la comunidad es el Guandari, ¿sí? Y el Guandari es el que puede resolver en determinados juicios, ¿no? Y es sabio porque es una persona mayor y porque ha conocido de las relaciones entre la palabra y el mundo, ¿no? Y entonces la puede manejar y puede darle verdad, ¿no? ¿Sí? Interviene la raíz de Guandacua en la mayoría de los procesos que tienen que ver con la argumentación, ¿no? Tú decías también en caso náhuatl tlactoa, que es el verbo hablar, ¿no? Entonces el dirigente es el tlactoani, ¿no? El que tiene la palabra, ¿sí? El que la asume, pero la asume desde una posición ética y compasiva, e incluso de minorizarse, aunque es la más grande figura. Si ustedes leen, por ejemplo, el discurso de Asunción de Nezahualcóyotl, ¿no? Que se transcribió,
¿no? En Nezahualcóyotl dice todo el tiempo, yo soy el más indigno, yo soy el más pequeño, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo tener esta dignidad, ¿no? Y así se presenta, digamos, ante la comunidad de los dirigidos, ¿no? Entonces, ahora los principios de adecuación varían, ¿no? Yo les traté de dar ahí, por ejemplo, el caso de una cultura y lengua donde hay un principio de adecuación, de suficiencia, de relevancia para dar cuenta del mundo, de la verdad de las cosas, ¿no? Sí, pero en cada lengua y en cada cultura va a haber aproximaciones que le son propias y diferentes, ¿no? Entonces ya es cosa de penetrar, digamos, en el conocimiento de cada lengua, de cada cultura. Pero algo que es bien importante es esta parte dinámica, ¿sí? Es decir, que no es como algo fijo. La verdad en casi todos nuestros pueblos es algo que depende del conocer y también no es la verdad del individuo, sino que es la verdad de la comunidad, ¿sí? O sea, no sirve de nada que yo tenga la verdad, porque la verdad se tiene que compartir, ¿no? Y se tiene que compartir no solo como logos, sino como corazón, ¿no? Es decir, tenemos que sentir y pensar la verdad. O sea, lo que es adecuado de la palabra frente al mundo no es solamente lo que dirían en lógica occidental la teoría de la correspondencia de la palabra y el mundo, sino es la correspondencia entre el sentir y el pensar con el mundo y con la comunidad, ¿no? Yo es lo que te podría decir como de base ahorita. Gracias, Pedro, gracias, muy ilustrativo. Quizás que nos dejaras un poquito, me atrevo a hacer esta sugerencia, algún texto, algún libro que nos pueda guiar y profundizar un poco más de esto, porque es Pues mira, súper hay interesante. parte de esto, estas sí son cosas que yo estoy haciendo, estoy tratando de terminar este año un libro sobre todo esto, pero hay un libro excelente que se llama La Palabra Florida. Lo publicó la Universidad Nacional Autónoma de México y es de Gerardo Ramírez y Elena Beristain, son los que lo coordinan. No abarca a los pueblos de Sudamérica, es nada más pueblos de Mesoamérica, pero es muy interesante, ¿no? La palabra Florida. Florida. Pedro, gracias, muy amable, Gerardo muy Ramírez generoso. y la otra. Es Gerardo Ramírez y Gerardo Ramírez y Elena Beristain son los que lo Elena coordinan. Berenstein. Sí, porque aquí mi escribana está muy lenta, entonces tengo que ir paso a paso. ¿Querías preguntar algo, Yadira? Sí, sobre... Ay, es que es tan profundo lo que estás diciendo y me siento un poco, pues, hay que estudiar más, hay que estudiar más. Sobre la convivencia que yo he tenido con los pueblos purépechas, lo que yo he observado es que ellos protegen su palabra, la lengua, pero también el territorio. O sea, a veces, digamos, cuando hay una actividad cultural religiosa, no te permiten que tú participes, ¿no? En un sentido de guardar, de respetar, porque muchas veces uno, pues no es ajeno, pero sí cuesta trabajo incorporarse a toda una serie de características, de normas que ellos mismos establecen. Entonces, lo que sí yo he observado es eso, que son muy respetuosos de su territorio, de su lengua y, y sobre todo de su persona, su personalidad. Les cuesta como trabajo irse abriendo, ¿no? Darse a conocer espiritualmente como persona. Gracias. Ay, Pedro, Claro. magníficas, magnífico. No, Muchas gracias.
Gracias. No, sí, pues estas cosas están ahí, son como el etos, digamos, la manera de presentarse la persona y la comunidad en la costumbre, y que es variable efectivamente entre los puré. Hay esta parte del celo. Ahora, en la mayoría de los pueblos, por eso es muy importante ser hablante y ser originario de la lengua y la cultura, porque, por ejemplo, los mayas tienen aspectos de su conocimiento que son muy ocultos a la comunidad externa. Yo, por ejemplo, pues no los conozco, ¿no? Esas cosas las hacen y las tienen que hacer los propios hablantes y practicantes de la cultura, porque justamente la relación de colonialidad ha implicado que no todo pueda ser abierto, ¿no? Entonces hay ciertos aspectos que sí se conservan hacia adentro como un fenómeno de resistencia, aunque vemos, digamos, en las últimas décadas que muchas cosas empiezan a compartirse hacia afuera, incluso como un mandato espiritual, ¿no? Y entonces podemos conocer ciertos aspectos que antes desconocíamos, pero sigue habiendo prácticamente en todas las culturas núcleos de conocimiento, de sentimiento que son propios y exclusivos de quienes están insertos en el nodo de la cultura, ¿no? Y pues sí, los purépechas tienen esa parte del celo, ¿no? Que pues es entendible. Eso a veces tiene ventajas y a veces tiene desventajas, porque también a veces como para el compartir se vuelve complicado y también para el defender frente a la comunidad completa, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, dos polos diferentes, ¿no? Uno sería el de los puré y otro sería el de los vinizá, ¿no? En México. Unos muy abiertos y otros muy cerrados, ¿no? Pero pues cada uno tiene su justificación, su explicación histórica, ¿no? En su modo de ser. Los mayas, por ejemplo, tienen cosas muy abiertas, pero la parte como espiritual y mágica, no, son capaces de cosas impresionantes, pero esas no se abren, digamos, a la comunidad general, ¿no? No sé si alguien más quiere tomar la palabra, preguntar. Marcelo, adelante. Buenos días, doctor. Bueno, gracias por la explicación que nos detalla sobre el- nuestras costumbres. Bueno, en cada país nosotros tenemos nuestras culturas y nuestras costumbres. Bueno, al respecto, hablando aquí de en el Ecuador, la nacionalidad Shuar. Nosotros somos creyentes en Arutam. Arutam, que significa Dios. También Nuncuy se le considera como Virgen, Etza, Jesús, Tunki, Jesús o Padre de Dios. Entonces eso, tan solo que claro, nosotros manteníamos y nosotros somos creyentes en ese Dios, pero después de la conquista española, ellos como que nos quitaron, nos trajeron otra civilización, otras costumbres. Nosotros hemos copiado, pero en la era moderna nosotros hemos, de acuerdo al estudio, hemos hecho un análisis, una comparación. Aruta, que es Dios, y compagina y coinciden lo que es la Virgen María, que es Madre de Dios, como se llama Nuncuy. Entonces ahí Nuncuy que ha hecho milagrosa, Nuncuy entregó a niño. Hay muchos compañeros que conocen nosotros, otros lo tienen como una leyenda, pero después la conquista, bueno, los misioneros cuando ya llegaron, escribieron y hicieron una comparación y eso se predica en la católica, la religión católica y compagina sobre de Nuncuy, la Virgen María, Etza que es Jesús y Arutam que es Dios Padre Celestial.
Entonces, y algo yo le veo algo lógico y tan solo que no se ha hecho una, en el mundo occidental, no se, no se hace ver, pero también, o sea, como que solamente se ha quedado como una leyenda este, este dialecto, como decimos, costumbre que nosotros como pueblos originarios conocemos muy bien, y le vuelvo a recalco que tan solo no están hechos, están libros, entonces ha quedado como una leyenda. Pero los pueblos originarios como Shuar, nosotros mantenemos y conservamos y respetamos y creemos en ese visión que nosotros lo tenemos día y día, lo conservamos. Eso sería, doctor, que le puedo manifestar sobre de este argumento que le estoy especificando, que es algo lógico en nuestra costumbre y en nuestras creencias. Y antemano les agradezco, y a los compañeros que pueden más también aclarar sobre de este tema que yo les he planteado, doctor. Muchas gracias. Tienes tu micrófono cerrado. Moisés, tienes la palabra y contigo cerraríamos porque ahora tengo una urgencia. Adelante con la palabra, Moisés. Doctor, ¿cómo está? Saludos, compañeros. Ya es que estamos en finales. Pero agradecer y animar, gracias a lo que expuso compañero Marcelo, y es todo la verdad lo que dice. Y es ahora todo dependería de nosotros a volver a valorarlo, porque más la familia Shuar está más conectado con la religión como católico. Entonces, pero hay personas ya ancianos que todavía tienen esa conexión con Arutam, los dioses que decimos, que explicó compañero Marcelo. Agradecer a todos los compañeros y profe Pedro, excelente siempre las clases, nos da orgullo y nos activa el hecho de estar unidos siempre. Buenos días, gracias. Buenos días, gracias, Moisés. Pues desafortunadamente hoy tengo que cerrar porque tenemos acá un curso en presencia, pero nos veríamos el próximo sábado, sí, porque ya aquí es el cierre de módulo. Nos veríamos el próximo sábado y abriríamos el módulo de análisis del discurso. Van a tener a la doctora Josefina Guzmán en varias sesiones, ¿no? Muy prácticas de taller. Es una dimensión muy importante junto a la argumentación, y ya que vieron la argumentación va a ser un poquito también más accesible el manejo del discurso. Entonces vamos a tener una buena cantidad también de sesiones de análisis del discurso para favorecer tanto la interpretación como la producción y todo el análisis discursivo, ¿no? Entonces, pues ahí nos estaremos viendo el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias, doctor.